Buenos días con todos, buenas tardes para los que se encuentren en el viejo continente. Mi nombre es Alonso Bravo, un gusto de estar aquí nuevamente con ustedes para presentarles el webinar acerca de el principio de la triple pantalla. Definitivamente es muy importante que ustedes conozcan este principio, es bastante básico. Yo diría que es ideal para las personas que recién están aprendiendo a operar en el mercado de divisas. Definitivamente, este principio que fue diseñado por Alexander Elder es muy importante para la operatoria de cualquier trader. Sencillamente, ¿por qué? Porque la efectividad es alta. Bueno, antes de comenzar, me gustaría saber, veo una buena cantidad de chicos aquí, me gustaría saber, eh, para los que no conozco, porque bueno, hay varios que veo y son conocidos, pero para los chicos que son más nuevos, me gustaría saber qué tiempo de experiencia tienen en el mercado y cómo les ha ido. A Roberto, yo soy de Lima, Perú. A ver si para los chicos que son nuevos, me comenta. A ver, Aquaric, si es primera vez que te veo, me parece. Nestrader, Sanchís, como el jugador de fútbol de España, un mes en cuenta demo. Andrés también en demo, ya tiene 3 meses. ¿Cómo te ha ido, Andrés, en estos 3 meses en la demo? María Cristina ya te he visto anteriormente. Correcaminos, 6 meses en entradía con la Libra. Muy bien, Correcaminos, estás educando, eso es lo correcto. Andrés la ha ido regular. Bueno, para los chicos que se animaron a responder o a comentar, eh, definitivamente mi único consejo que les puedo dar es que el trading es una profesión y como tal tienen que enfocarla. Es una profesión, no esperen que en unos meses tener éxito, porque no es tan sencillo como parece. Yo sé que en la práctica parece sencillo, porque cuando yo también empecé en esto, me parecía sencillo, veía los indicadores, eh, pa- analizaba con alguna estrategia y pensaba que ese era el camino para sacarle pips al mercado, para ganar, pero no es tan sencillo. El mercado Forex es mucho más complejo que solo mirar indicadores. Se requiere una serie de aptitudes y una serie de conocimientos que te pueden tomar años, años de estudio y de trabajo y de experiencia, ¿no? Por eso digo que el trading es una profesión, porque así como una profesión dura 4 o 5 años cursarla, el trading, según mi opinión, mínimo te debe tomar por lo menos 2 o 3 años. Es así. Quizás estoy siendo demasiado duro, quizás estoy siendo demasiado, ustedes creen que estoy siendo demasiado exagerado, no es así, es la realidad. Yo tengo eh, más de 6 años, desde 2004, empecé en esto del Forex y les puedo decir que la tasa de personas que tienen éxito en esto es muy poca, muy poca, ¿no? Y los que alcanzan el éxito lo hacen después de haber pasado mucho tiempo, muchos años, así como dice Aquaric, habiendo quemado etapas. Ese es el camino. Ahora, si es una herramienta potencial el mercado de divisas para hacer dinero, por supuesto, lo es. Es una herramienta muy poderosa con la cual se puede hacer dinero, definitivamente lo es, pero en manos de alguien con conocimiento y experiencia. Y para alcanzar eso tienen que pasar mucho tiempo. No esperen que en 2 o 3 o 4 meses estar listos o porque han tenido un mes bueno operando van a, van a tener éxito en esto. No es así. Un mes bueno lo puede tener cualquiera. Cualquiera. Absolutamente. Hasta un niño lo puede tener. Pero ganancias consistentes durante años, eso no. Eso definitivamente es difícil.
y solamente lo consiguen los traders con experiencia que han alcanzado disciplina y consistencia. Así que para empezar el webinar, ese es mi mejor consejo, ¿no? Que se lo tomen de esa manera, porque solo así van a poder alcanzar el éxito aquí. A mí me hubiese gustado que cuando yo empecé en esto, alguien me lo hubiese dicho de esa manera, y la verdad es que nadie me lo dijo. Nadie me lo dijo porque en el año 2004-2005 había mucho menos información sobre el mercado, ¿no? Incluso información sobre o artículos educativos sobre control psicológico, gestión del riesgo era escasa, era poca. Ahora hay más y hay más personas que se lanzan a hablar de la importancia de lo que es, por ejemplo, la psicología del trading, el control emocional, la gestión del riesgo, que es muy, muy importante. Yo diría que es la base más importante del trading, más que una estrategia. Espero que les haya servido un poco el comentario que acabo de hacer. Bueno, vamos a empezar. Como ustedes pueden ver, mi nombre es Alonso Bravo, para los que no me conocen. Soy director de ABT Forex, que es una empresa eh, dedicada a la consultoría y a la enseñanza de todo lo que es mercado de divisas. Yo ya tengo más de 6 años de experiencia eh, en el mercado. Tenemos nuestro blog en nuestra página y también el blog en FX Street, en el cual colgamos las operaciones que hacemos y las comentamos el mismo día o al día siguiente de que las hemos realizado. Nuestras operaciones se hacen en gráficos de 4 horas y de un día, por lo tanto son operaciones de mediano plazo. Nuestros sistemas de señales trabajan de esa misma manera, con operaciones de mediano plazo, no operaciones intradiarias. Trabajamos a mediano plazo. La efectividad de nuestro trabajo la pueden ver ustedes en nuestra página web, la pueden ver en nuestro blog, en el blog de FX Street, que bueno, el blog de FX Street recién tiene una semana de antigüedad, pero nuestro blog propio de la página tiene ya varios meses y nuestras operaciones que están colgadas en la web también. Ustedes pueden ver ahí mismo cómo nos ha ido últimamente. El principio de la triple pantalla de Elder es un principio muy importante, como les dije cuando empezamos. Eh, es básico definitivamente, ¿no? Primero, uno tiene que reconocer una tendencia. ¿Por qué? Porque las operaciones que uno hace siguiendo una tendencia mayor tiene una fiabilidad más alta. En este PPT yo les voy a mostrar operaciones basadas en time frames de un día y de 4 horas. Una tendencia se puede dar hasta en un gráfico de 15 minutos o de 30 minutos o de una hora. En cualquier time frame ustedes pueden identificar una tendencia. Obviamente que yo particularmente recomiendo que las personas que recién empiezan en el mercado de divisas aprendan operando primero en time frames de 4 horas y de un día. Creo yo que es la mejor manera de aprender. Sé que hay muchos chicos que empiezan operando en gráficos menores porque les gusta. Yo mismo cuando empecé en esto, empecé en gráficos menores. Yo he operado en todos los time frames posibles durante todos estos años. Conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de muchas cosas y llegué a la conclusión mía particular de que para mi operatoria es mejor operar en gráficos de mediano plazo. Y creo que para las personas que recién aprenden también. Pero si luego un trader que ya ha aprendido, que tiene años de experiencia, quiere pasar a time frames menores, puede hacerlo. Si es que tiene la disciplina y la consistencia eh, suficiente, lo puede hacer y seguramente le va a ir bien. Pero aprender a operar en gráficos menores es realmente un suicidio. Es realmente un suicidio. Si quieres aprender de ahí, es como querer multiplicar cuando no sabes sumar. Mejor dicho, querer multiplicar cuando ni siquiera sabes contar. ¿Entienden la analogía? Lo mismo aplica al Forex. En este caso, al ejemplo que puse, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que me dice, sí, tienes razón, está bien, pero luego en la práctica no, porque hay muchos chicos que
me, me dicen, sí, sí, Alonso, tienes toda la razón, pero luego me mandan correos preguntándome, ¿me puedes pasar alguna estrategia en 15 minutos? ¿O me puedes pasar una estrategia en 5 minutos? ¿Tienes algo? Entonces, te lo dicen de la boca para afuera, pero en el fondo quieren seguir operando de esa manera y aprendiendo a multiplicar cuando todavía no saben contar. Y por eso les va mal. Entonces, ustedes tienen que abrir su mente y darse cuenta de qué cosas se deben aprender primero y qué cosas no. Deben organizarse, deben establecer prioridades. Deben tener, eh, si es que no quieren pagar un curso, hay mucha gente que no quiere pagar un curso por X motivos, porque creen que lo pueden aprender ellos mismos, y yo respeto eso. Yo aprendí particularmente solo. Primero llevé un curso a distancia, del cual no saqué mucho provecho. Aprendí algunas cosas, pero no saqué mucho provecho. Pero la mayor cantidad de provecho lo hice solo. Pero me costó mucho tiempo. La verdad es que si hubiese tenido un mentor o un tutor que realmente me hubiese ayudado bien, obviamente hubiese quemado etapas y lo hubiese hecho más rápido. Lamentablemente no abunda eso en el mercado. La realidad es esa. La realidad es que abunda mucho trader que dice que sabe, que te quiere enseñar, pero en la práctica, cuando tú operas y pones en práctica lo que te han enseñado, no te sirve. Warren Buffett, que es una de las personas, eh, me parece que el segundo o el tercer hombre más rico del mundo y es el genio de las inversiones en Estados Unidos, eh, él dice de que operar al corto plazo es un suicidio. Él lo dice aplicado a la bolsa, ¿no? A acciones, que estar frente a la computadora o al PC muchas horas solamente te hace víctima de tu propia estupidez, que lo mejor es operar a largo plazo. Eso es lo que él dice. Ahora, si una persona como él dice eso, es para tenerlo en cuenta. Y me gustaría que ustedes lo tengan en cuenta. A ver, Iván, sobre tu comentario, hay una cosa muy importante que tienen que saber, y es de que cuando uno opera en el corto plazo, tiene una ventaja. La ventaja es de que solamente necesitas una estrategia. Y, bueno, obviamente necesitas una buena lectura del price action, acción del precio. Pero no necesitas análisis fundamental. Solamente necesitas esas dos cosas si vas a operar en 5 minutos o en 15 minutos. Y cuidarte de no operar en horarios de noticias. Eso es una ventaja, porque operar en el mediano plazo ya no solo requiere tener una buena estrategia y requiere un buen análisis de price action, sino también requiere un buen análisis fundamental. Y ya son tres cosas que tienes que confluirlas, que tienes que unirlas, y lo hace más complejo. Ya no son solamente dos, ahora son tres. Entonces, operar en el mediano plazo eh, tiene esa desventaja, pero tiene la ventaja de que cuando tú operas en mediano plazo, la volatilidad que tiene el mercado de divisas afecta, pero ya no te afecta tanto como a alguien que opera en 5 minutos o en 15 minutos. ¿Por qué? Porque esa persona que opera en 5 minutos o en 15 minutos tiene un stop loss pequeño. Y el mercado de divisas es tan volátil que en una sacudida te vuela ese stop. Una sacudida de 20, 30 pips te vuela tu stop. Y tu estrategia que tú tengas, por más buena que sea, no sirve. No sirve. Esa es la verdad. Porque tense cuenta de una cosa. Las estrategias hay muchas. Pero eh, los indicadores técnicos, los osciladores, los indicadores de tendencia, todos, absolutamente todos, solo muestran lo que ha sucedido en el pasado. No te muestran lo que viene en el futuro. Solo te muestran lo que ha venido sucediendo en el pasado. Y prácticamente todos son iguales. Prácticamente todos son iguales. La única diferencia es que unos son más rápidos que otros. Nada más. Pero todos al final son los mismos, porque todos en sí, en su matemática, todos son parecidos. Así que para aquellos que creen que solamente teniendo una estrategia
digamos, ¿no? El cruce del ADX y que el momento esté cruzando también la línea de 100 y que ambos estén simultáneos y ahí tengo la señal de compra. Para aquellos que creen que solo haciendo eso van a, a tener éxito, están totalmente equivocados. El mercado es mucho más complejo que eso. Y ojo, cuando ustedes le hacen un backtesting a esas estrategias, normalmente ese backtesting sale mal. ¿Y por qué sale mal? No solamente porque hacen el backtesting mal, no solo por eso, sino también porque cuando uno ve los gráficos eh, del pasado a la hora de hacer el backtesting, normalmente los indicadores están suavizados. ¿Qué quiere decir que están suavizados? Que si tú hubieses estado en ese momento en el mercado, lo que tú estás viendo en ese momento sería diferente a lo que tú estás viendo ahora, pero hacia atrás. Porque ahora hacia atrás, ese indicador que de repente dio señal de compra, no sé qué día, tal día, a tal hora, ya se suavizó. Cuando digo que ya se suavizó, es como que se corrige y visualmente se hace más fácil ver la entrada, cosa que en el momento no pasa. Y creo que para aquellos que ya tienen algunos meses operando en el MetaTrader, por lo menos, se deben dar cuenta, o se deben haber dado cuenta de esa particularidad. Por eso, muchas veces cuando uno hace los backtesting, no salen distorsionados. Te sale un backtesting con una efectividad del 80-75% y uno dice, wow, acá la hago, acá voy a ganar. Y no pasa eso, porque en la práctica, cuando tú estás ahí mismo en el mercado, ese cruce de EMAs todavía no se da, no se da. Y tú dices, uy, qué raro, no se dio en este momento. Y dices, hoy día es 6 de octubre, qué raro. Bueno, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Pero cuando haces a final del mes, el 31 de octubre, ves lo que pasó el 6 de octubre, te vas a dar cuenta que ese cruce ya se había dado, se suavizó. Y tú dices, pero ese día yo estaba en el MetaTrader y no lo vi, no estaba cruzado todavía. Eso es porque se suavizó. Cuando pasan los días, se suaviza. Se corrigen los indicadores, las EMAs. Y eso, lamentablemente, no podemos evitarlo. Entonces, el backtesting que tienes que tener tú, tiene que tener una, una desviación estándar más grande, que te incluya ese factor. O sea, son muchas cosas, esto son muchas cosas que hay que tener en cuenta, esto es muy complejo, esto es bastante complejo. Bueno, prosiguiendo. ¿Qué es una tendencia? Es un patrón de comportamiento durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? En realidad, casi todas las herramientas buscan identificar tendencias. Todo trader debe saber que los indicadores seguidores de tendencias son rentables cuando los mercados se mueven, en tendencias obviamente, pero dan señales falsas en los mercados laterales. En cambio, los osciladores dan buenos beneficios en los mercados laterales, pero dan señales prematuras y peligrosas cuando los mercados tienden a ser direccionales. Y ahí está un problema, de darse cuenta, de identificar cuándo un mercado está siendo lateral y cuándo un mercado está siendo en tendencia. No es fácil y les puede tomar mucho tiempo acostumbrar su vista y su ojo a eso. No es sencillo. No es tan sencillo como decir, bueno, que el promedio móvil de 20 periodos esté por encima del precio, quiere decir que el mercado está en tendencia. No es tan sencillo como eso. Implica muchas más cosas. La triple pantalla comienza analizando el gráfico a largo plazo, en un time frame de magnitud mayor que aquel en el que queremos operar. Imaginémonos que querramos operar en 4 horas. Entonces, la primera pantalla tiene que ser en gráficos de un día. Y aquí ustedes pueden ver un gráfico diario del euro dólar. Esto es un gráfico que te muestra el comportamiento del euro dólar desde, bueno, los últimos meses. Ustedes pueden ver ahí junio y julio. Las líneas punteadas son los separadores de periodos mensuales.
¿no? Entonces ustedes pueden ver cómo durante junio y julio el euro dólar comenzó una subida, comenzó un rally alcista. No sé si llamarlo tendencia, pero sí un rally alcista. Esta es la misma gráfica del euro dólar en gráfico diario, pero aquí yo le he adicionado un indicador que se llama el Sapucay montaña, que es estas líneas verdes, ¿no? Dense cuenta que cuando el indicador cruza la línea del cero, visualmente es fácil darse cuenta que el par está cogiendo un rally alcista, ¿no? Cuando está por encima de la línea del cero, ¿no? Visualmente yo me podría dar cuenta, bueno, que digamos en julio, y fijen su vista en la parte de julio, eh, el par se encontraba en un rally alcista, el Zapucay Montaña se encontraba muy por encima del cero, y aquí ustedes pueden ver la misma gráfica del euro dólar en gráfico diario, pero esta vez con una EMA de 20 periodos. Ustedes pueden ver cómo durante todo el mes de julio el precio se encontró por encima de la media de 20 periodos. Entonces, ya mirando estas tres cositas, me puedo dar cuenta de que durante el mes de julio, y digo, ¿no? Después del 2-3 de julio, el par se encontraba en un rally alcista en gráfico diario. Técnicamente, técnicamente. No le estoy metiendo análisis fundamental. Esa es la primera pantalla. Ahora veamos la segunda. La segunda pantalla, como dice Elder, sirve para identificar la ola que va contra la marea. La segunda pantalla utiliza un oscilador a un gráfico de 4 horas. Por ejemplo, si la tendencia diaria sube, la triple pantalla solo toma las señales de compra de los osciladores en gráficos de 4 horas e ignora las de venta. Y la tercera pantalla ya no requiere gráfico. La tercera pantalla simplemente nos dice que cuando se dé esa nueva entrada en compra en 4 horas, debemos entrar al alza en esa entrada. Entonces, yo en las gráficas anteriores les mostré que durante el mes de julio eh, estaba identificado que el par estaba en un rally alcista. Entonces, durante el mes de julio, esta vez en gráficos de 4 horas, vamos a coger las operaciones de compra en 4 horas. Por ejemplo, aquí yo les estoy mostrando que el precio está con el indicador, el índice de fuerza, que me da señal de entrada cuando cruza la línea del cero de abajo hacia arriba, ¿no? Y espero una vela más de confirmación a este indicador. Ustedes pueden ver cómo la entrada se da al close de la vela de esta vela de aquí en 1.2707. Al close de esta vela se marca nuestra entrada en 4 horas, ¿no? Y la salida sería cuando el índice de fuerza cruza la línea del cero de arriba hacia abajo, que es en esta zona de acá, que es al close de esta segunda vela bajista en 1.2885. Es decir, esta operación nos hubiese dado casi 180 pips de ganancia en un gráfico de 4 horas, ¿no? Dense cuenta cómo solamente voy a coger las operaciones de compra, nada más, porque hay una tendencia alcista en gráfico diario. Por ejemplo, aquí es la misma gráfica del euro en 4 horas, pero esta vez ya no con el indicador de fuerza, sino ahora lo estoy poniendo con una estrategia, la estrategia del Zapucay, ¿no? Que se da cuando el Zapucay montaña cruza la línea del cero de abajo hacia arriba, el Yarará, la línea esta de aquí, la flecha amarilla, me da señal de compra porque aparece la flecha amarilla, y el ADX se encuentra entre 18 y 30. Entonces, al close de esta vela, en 1.2707, es la misma operación prácticamente que me dio el anterior indicador. Me da señal de compra. Y la salida se da aquí, en 1.2883, cuando el Zapucay cruza la línea del cero. Se dan cuenta que
Tanto esta estrategia como la anterior, bueno, esta yo no la puedo llamar una estrategia, simplemente hice la entrada mediante un indicador que es el indicador de fuerza. Se dan cuenta que me han dado prácticamente la misma entrada y la misma salida. Y eso que se debe sencillamente a que de una u otra manera, como ya les dije, todos los indicadores y todas las estrategias son parecidas. Todos son más de lo mismo, solamente la única diferencia es que unas son más rápidas que las otras. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué entonces las personas vemos tantos indicadores y hoy los enseñamos? Los enseñamos porque es básico conocerlos. Pero la diferencia entre un trader bueno y uno malo no la hacen los indicadores, la hacen una buena lectura del price action. Price action, acción del precio, es decir, operar sin indicadores, solamente con soportes, resistencias y patrones armónicos. Una buena lectura de price action hace una gran diferencia. Y un buen análisis fundamental te da ese plus, te da ese plus para que usted pueda sacarle pips al mercado. Luego, en 4 horas también, con esta misma estrategia, ustedes pueden ver cómo hay otra señal de entrada. Al close de esta vela de aquí, de esta segunda vela, bueno, de esta vela grande, alcista, ¿no? En 1.2895, al close de esta vela. La señal de salida viene acá, cuando el Sapukai cruza la línea del cero y se da en esta vela de acá, en 1.3191, el close de esta vela, ¿no? En esta operación le sacamos casi 300 pips de ganancia. Es decir, entre estas dos operaciones le sacamos más de 450 pips de ganancia en 4 horas. Entonces, es decir, imagínense que durante el mes de julio ustedes vieron ese rally alcista y técnicamente ustedes se fijaron que el dólar estaba en un fase alcista en día, entonces en gráficos de 4 horas le sacaron provecho, le sacaron 450 pips. Se puede hacer, lo pueden hacer ustedes perfectamente. ¿Qué tan fácil o difícil es identificar pares en tendencia? Por ejemplo aquí, ustedes pueden ver, esta es una gráfica del franco suizo con el dólar. Creo que gráficamente, sin viendo nada más los precios, ustedes pueden ver cómo está claramente en una fase bajista. Esa media morada, esa línea morada, es el promedio móvil de 20 periodos. Ustedes pueden ver cómo durante septiembre el precio estaba por debajo del promedio móvil de 20 periodos. Y ustedes pueden ver aparte también cómo prácticamente desde junio el precio, el Zapucay Montaña, ha estado debajo de cero. Prácticamente desde junio, salvo unos días en agosto, prácticamente todo desde junio hasta hoy, el Zapucay está por debajo de cero en gráfico diario. ¿Eso qué quiere decir? Eso simplemente quiere decir de que en 4 horas ustedes pueden haber sacado provecho a este par. Ahora les muestro una operación del euro dólar, perdón, euro dólar australiano en gráfico diario. Fíjense cómo desde abril del 2009 hasta donde marca la gráfica, que es junio del 2010, la tendencia del par era totalmente bajista en gráfico diario. Ahora imagínense cuántas oportunidades en 4 horas ustedes pudieron haber aprovechado con este par. Muchas, es la verdad, muchas. Probablemente de cada 10 operaciones, 6 o 7 en 4 horas hubiesen sido buenas. Y con un buen target, con un buen profit. Esta es la misma gráfica del euro con el dólar australiano. Ahora les estoy mostrando el Zapucay montaña, como también prácticamente, salvo ciertas excepciones puntuales en algunos momentos, casi siempre ha estado por debajo de cero. Entonces eso nos habla, nos muestra el potencial bajista que ha tenido este par últimamente.
¿no? Ahora imagínense, vayamos a cualquier fecha. Acá yo les he puesto estas febrero, marzo de este año en gráficos de 4 horas del mismo euro con el dólar australiano. Y ustedes pueden ver ahí como las flechas azules marcan las señales de entrada. Cuando el Zapucay cruza por debajo la línea del cero y el Yarará también simultáneamente da señal de venta. Vean cómo esta fue una señal de venta positiva, luego otra también positiva y luego otra también positiva. Las tres señales de venta dieron pips de ganancia. Unas más que otras, obviamente, pero todas dieron pips de ganancia. Solamente cojo las señales de venta. ¿Por qué? Porque el euro con el dólar australiano están en fase bajista, en gráfico diario. Entonces en 4 horas solo cojo las ventas. A ver, Iván, ¿con qué criterios tomas los stops y los límites? El stop debe estar fijado de acuerdo al backtesting que tú le debes haber realizado a la estrategia que tú piensas usar. Tienes que sacar un stop y optimizarlo, ¿no? Con el método de las desviaciones estándar. El limit sucede lo mismo. El limit o el profit es igual, salvo que hay estrategias en las cuales la mayor cantidad de pips que se puede ganar se hace dejando correr la operación. Es decir, le programas el stop, pero el limit no le programas y le dejas correr la operación hasta que te dé una señal de salida. Correcaminos. Estos dos indicadores los pueden bajar para el MetaTrader. Si me mandan un correo, yo se los puedo proporcionar para que lo instalen en MetaTrader. Iván, te estaba respondiendo y se me fue algo de la idea, ¿no? Ahora, en 4 horas es muy común que un stop normalmente esté entre 100 y 150 pips, dependiendo del par, pero está en ese rango, ¿no? Obviamente que cuando uno opera en time frame de 4 horas, la relación beneficio-riesgo es mayor a 1. Normalmente es 2 o 3 a 1. Es decir, si ustedes van a colocar un stop de 100 o 150 pips, su target, su profit, en teoría, debería ser 300 pips por lo menos, ¿no? Correcaminos. Sí, lo que pasa es que no tengo, la verdad, la información de si se puede instalar ese indicador en el Markscope. No tengo esa información. Adel, eh, por favor repíteme tu pregunta porque no la termino de entender bien. A ver, Iván, ¿cuántos pips abajo de un patrón de velas o promedio móvil para que el mercado al probarlo no nos saque y prosiga su tendencia? Eh, Tampoco entiendo muy bien tu pregunta, Iván. A ver, un stop de 10 pips bajo el soporte o 15 pips. Ah, ok, claro, entiendo. Eh, sí, normalmente digamos que unos 10 o 15 pips, pero eso depende del time frame que tú manejes. Porque si estás en una operación en gráfico diario y hay un stop muy importante, digamos, en 1.2920, eh, perdón, un soporte muy importante en 1.2920, lo ideal sería que colocar tu stop en 1.2890 o 1.2895. Normalmente diría unos 20 pips, pero date cuenta que aquí, si va de 1.2920 a 1.2900, 1.2900 es una zona de doble cero. Una zona de doble cero es una zona psicológica muy importante, que normalmente los bancos tienden a llevar los precios a esas zonas para quebrarse muchas órdenes. Entonces, no colocaría el stop en 1.2900, sino en este caso particular, por ejemplo, en 1.2890. A ver, Adel pregunta sobre la entrada, ¿no? En la segunda vela. Eh... Ok, Adel. Claro, una vez que te da, por ejemplo, en la estrategia de Sapucay una señal de entrada, uno debe esperar una vela de confirmación más
y entrar al close de esa vela de confirmación. ¿Por qué? Porque el Sapucay montaña es un indicador que tiende a repintar. Le pasa lo mismo que le pasa a todos los otros indicadores, se suavizan con el tiempo. Entonces, cuando tú lo ves para atrás en un backtesting, no te muestra lo que realmente te mostró en ese momento. Entonces, siempre es mejor esperar una vela de confirmación más, luego que te dé la entrada, para estar seguro. Ahora, si esa vela de confirmación es muy grande, porque a veces se da, que justo en esa vela que estás esperando que te confirme, en gráfico diario, digamos, es muy grande, lamentablemente te hace perder el timing y te hace perder el momento de la entrada, ¿no? Porque luego, porque ya si quieres entrar el close de esa vela, digamos que te recorrió 200 pips en ese día, entonces realmente ya estarías asumiendo un riesgo importante. Correcaminos, claro, en tu caso sí, yo incluso me atrevería a decir que no de 5 sino de 15, pero sería cuestión que lo pruebes. Rudy pregunta sobre el price action. El price action es operar sin indicadores, ¿no? Eh, leer el par solamente con soportes, resistencias, líneas de tendencia y patrones armónicos. Eh, y tener una buena lectura del par, que es muy importante. No todos los pares son iguales. Por ejemplo, yo he adecuado mucho mi vista al euro dólar y al dólar australiano dólar. Son dos pares que leo muy bien. Es decir, ¿qué quiere decir que leo muy bien? Que yo me puedes quitar los indicadores y solamente veo las velas y puedo ver el par perfectamente y puedo identificar en qué momento puede haber una señal de compra y una señal de venta, sin indicadores. ¿Por qué? Porque he acostumbrado mi vista a eso y porque puedo leer esos dos pares. Pero, por ejemplo, dame el dólar yen y voy a hacer un desastre. Es un par que hasta ahora, en todos estos años, no logro leer bien, no logro descifrar. Es un par que no opero, por tanto, no me gusta, ¿no? Entonces ustedes tienen que encontrar esos pares con los cuales ustedes se sienten cómodos, aprendan a leerlos y saquenle provecho, ¿no? Eh, no se puede operar 20 pares o 15 pares, eso es una total mentira. Para una persona, eso es una total mentira, porque todos los pares son diferentes, todos los pares son diferentes y exigen lecturas diferentes, cada uno con sus particularidades, ¿no? Un buen trader puede alcanzar el dominio de 6 o 7 pares. Yo leo aproximadamente 6 o 7 pares, pero especializado más en dos, que es el euro dólar y el dólar australiano dólar. A ver, Iván, sobre tu pregunta, lo que pasa, Iván, es que tienes que tener en cuenta una cosa. Un soporte, una resistencia, no es una línea, es una zona. Y cuando la traces, trata de trazarla como con una línea lo más gruesa posible. Porque no tiene que ser una línea, sino es una zona. Una zona que puede ser más o menos 20 pips aproximadamente, dependiendo de qué tan fuerte es ese soporte o esa resistencia. Porque hay soportes y resistencias que son históricos. Por ejemplo, 1.2920 es una zona, soporte, resistencia, desde hace muchos años del euro dólar. Siempre de una u otra manera, cada vez que alcance esa zona, la respeta. La quiebra, luego, obviamente, pero siempre al principio le toma un respeto y le cuesta luego romperla. 1.2920, por ejemplo. Y así hay zonas, ¿no? Definitivamente. ¿Con cuántos pares recomiendo empezar? Con uno. Definitivamente con uno. Con el euro dólar es el par más básico que yo recomiendo. Eh, Conforme va pasando el tiempo, se puede ir aprendiendo con otro par, ¿no? Pero lo más importante es con uno, ¿no? Definitivamente, así se empieza. ¿Cómo se especializa uno en un par Aquatic? Pues definitivamente, así como un piloto de combate, un piloto de las fuerzas aéreas, necesita muchas horas, no solo en simulador, sino también de vuelo real, para tener pericia y experiencia. Lo mismo sucede aquí. Necesitas muchas horas
mirando el mercado, tanto en demo como en real, para que puedas adecuar tu vista y coger el hilo a determinado par. Toma tiempo, es difícil. Por ejemplo, en mi caso, que bueno, yo ya tengo más de 6 años en esto, yo no veo las gráficas más que cada 4 horas. Yo abro mi plataforma cada 4 horas. ¿Por qué? Porque cada 4 horas yo puedo tener una señal de entrada, según los sistemas que yo manejo. Entonces, no tengo que estar viendo el mercado a cada momento. Solo cada 4 horas veo la plataforma, veo si hay entrada, y si no, o si igual, si hay, se hace la operación y cierro la plataforma. Y no la vuelvo a abrir hasta dentro de 4 horas. Obviamente le programo un stop. Obviamente le programo un stop. En estos casos yo no le programo límite. ¿Por qué? Porque las estrategias que usamos, por ejemplo, nos dan, son más efectivas para nosotros cuando las dejamos correr y salimos cuando hay un reversal de la señal. Por ejemplo, la última entrada que hicimos, la última operación que la colgamos, está colgada en el blog y en la página, fue del euro dólar en 1.2960. Fue compra 1.2960, fue me parece que el 15 o el 16 de septiembre. Ya pasaron ya 20 días. No sé cuánto está el precio en este momento porque no tengo la plataforma abierta, pero la última vez que lo vi, que fue hace unas horas, me parece que estaba en 1.3880. Es decir, el par ya, esa posición ya tiene 900, tenía 920 pips de ganancia. A ver, Néstor, 1.3940. Por ejemplo, ese precio es un precio que muy probablemente, y ustedes, bueno, si visitan el blog hoy más tarde o mañana, van a ver que va a ser una operación cerrada. Para mí, la zona de 1.3880 era la zona importante de Fibonacci de 61%. Esa zona era muy importante, ha sido quebrada, obviamente, pero creo que va a entrar en una zona de congestión, es el precio en este momento, y muy probablemente yo le voy a dar salida a esa operación ahora, en esas próximas horas. Bueno, bueno, me están diciendo de que ya hemos terminado el tiempo de la sesión. Eh, Me quedaban algunas PPT, les iba a mostrar una estrategia intradiaria que es muy buena, que ha dado dos señales muy buenas. Ya quedará para otro webinar. Eh, Espero que el webinar haya sido didáctico para ustedes y que les haya servido. Esta es la página web, mi correo, se los estoy escribiendo, y el blog lo pueden encontrar en la página web, ¿no? Para que ustedes puedan ver los comentarios que hacemos de las operaciones, las operaciones que colgamos. Eh, Muchas gracias Vicky por el tiempo, por la paciencia. Ya será para la siguiente oportunidad. Como dice Vicky, ya habrá una segunda parte. Y definitivamente sí, porque me quedé con algunas diapositivas bastante importantes por ver. Espero que les haya servido los comentarios que les he hecho. Y que, bueno, definitivamente les deseo suerte. Mucha suerte en su trading. Y bueno, ya será hasta otra oportunidad. Hasta luego.